figuras descollantes dentro de Bolivia. Hasta hace medio siglo, la sociología era cultivada por aficionados y apasionados ensayistas y pensadores. Pero actualmente se ha profesionalizado y tecnificado grandemente, pero con muy pocas excepciones, quizá la de Salvador Romero sea la más destacable, carece de figuras de proyección teórica y doctrinal. Tamayo está en la lista de José Antonio Arce y hasta ahora nadie ha osado disputar su sitio. C. Entro al campo del pensamiento filosófico. Aquí, realmente y de manera paradójica, hay un caso de exclusión. Aunque la mayor parte de los historiadores de las ideas en Bolivia incluye a Tamayo entre los pensadores filosóficos bolivianos de importancia, Jesús Taborga no lo tomó en cuenta en su antología sobre el pensamiento filosófico de Bolivia, donde aparecen en orden de edad Mamerto Oyola Cuellar, Guillermo Francovich, José Antonio Arce, Roberto Prudencio, Augusto Pescador, Luis Carranza Siles, Manfredo Kempf Mercado, Federico Blanco Catacora, Rubén Carrasco de la Vega y Marvin Sandy. El antólogo nunca quiso ponerlo a Tamayo. Siempre me pregunté por qué esa exclusión de algo que para el resto de la gente es evidente. Y creo que fue posiblemente el hecho de que quienes comentaron el pensamiento filosófico de Tamayo, como por ejemplo Nicolás Fernández Naranjo, lo analizaron a través de su poesía, en vez de tomar como objeto de examen el más filosófico de sus libros, sus proverbios sobre la vida, el arte y la ciencia, donde expone sus ideas a través de numerosos aforismos. Creo que este estilo, el del aforismo, es típico de todos los grandes filósofos, desde luego de todos los preplatónicos y varios post-aristotélicos, y mucho después por los renacentistas, racionalistas, etc. Ellos hicieron uso del aforismo como forma predilecta para expresar sus ideas. Y esta es la línea que sigue Tamayo para exponer las suyas. Tomo como muestra 4 botones. Dice, por ejemplo, no es estrictamente justo decir que la razón es humana. La razón es cósmica. Revela en una línea toda una concepción filosófica, la de la, digamos, la totalidad, el carácter universal de la razón o del espíritu, que inclusive tiene entre algunas de sus corrientes el llamado panpsiquismo. Otro pensamiento de Tamayo. La sabiduría es la economía del alma. Creo que es sugerente. Otro. El orgullo es una de las formas positivas de la vida. Y finalmente, algo más importante que el elemento étnico, esto tiene que ver con la concepción boliviana principalmente, repito, algo más importante que el elemento técnico o que el grado geográfico es tal vez el instante histórico. Es ciertamente un aforismo que nos invita un poco a trasladar la visión hacia el aspecto dinámico, histórico, como dice, obras completas o selectivas de varios autores. Esto no era así antes,
donde muy pocos tenían, diríamos, ese privilegio. En el caso de Tamayo, nos ubicamos frente a una paradoja, diría yo. Hasta el momento, y esto es injusto, no hay una edición de obras completas de Franz Tamayo. Sí hay una de obra escogida que la preparó y la compuso don Mariano Baptista Gumucio para la Biblioteca Ayacucho, publicada en Venezuela. Pero esto no es solamente una cuestión de curiosidad, sino que creo que es un aspecto que hay que tomarlo en cuenta, porque gracias a esa selección, el que quiera introducirse dentro del pensamiento de Tamayo, con las propias fuentes tamayanas, encuentra en esta obra un auxiliar interesante. Otra cosa son precisamente las de las interpretaciones, ámbito en el que está la obra de el de permanecer vigente después de muerto. Esto trae a mi cabeza la opinión del sociólogo de la literatura es francés Robert Scarpitz, quien dice que de la muerte del autor deben transcurrir 2 a 3 decenios para saber si sobrevive en la historia de la literatura. Tamayo y Arguedas, rivales además entre sí, son parte de las pocas excepciones a esta regla. Ellos fueron seguramente los autores bolivianos más exaltados, más vituperados y más debatidos durante su vida. Y la muerte, que en muchos otros casos hace que nos olvidemos de los autores, en este caso no hizo sino acrecentar el interés de los estudiosos. Habría que incorporar esta majestuosa lista a Gabriel de Moreno, mucho mayor que ellos, y que no fue tal vez tan popular en vida como lo es ahora. Me abstengo de referirme a autores posteriores, los de las generaciones del centenario y de la autonomía universitaria, los de la guerra del Chaco, los de la Revolución Nacional, que merecerían un análisis por separado. Pero es interesante destacar acá los aportes de recopilación bibliográfica. Ramiro Duchén Condarco y Raúl de la Quintana Condarco elaboraron una aproximación bibliográfica a Franz Tamayo, la que se publicó en el número 67, 68, 69 de Signo, con más de 65 páginas y alrededor de 1000 referencias. Pareciera pues que todo está dicho sobre Tamayo, pero no es así. Un personaje de su talla es inagotable y los textos que aparecen en la obra de Blitz constituyen una demostración de esto. Lo más interesante quizás radica en que son obras de debate, es cierto, pero también de invitación a seguir debatiendo a Tamayo. No es este el lugar para hacerlo, para desmistificar, según algunos, cosa que está de moda, a este héroe intelectual de Bolivia en el sentido carliliano del término. Aprovecho pues esta oportunidad para reiterar ya las felicitaciones que se le han hecho al autor y para felicitar al Instituto de Estudios Bolivianos por la reedición de estos estudios. Tamayo realmente es inagotable, digno de ser leído y digno de ser estudiado. Gracias, Blitz. Gracias a todos ustedes.
Muchas gracias por su aporte, estimado doctor. Es muy importante para incentivar la producción literaria en nuestro país. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar la bienvenida a quien también es coautor de la presente edición, el doctor Blitz Lozada Pereira. Él nació en Oruro en 1964, es miembro de la Academia Boliviana de Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española, miembro del número de la Academia Boliviana de Educación Superior, docente emérito de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, y de las carreras de Historia y Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, investigador emérito del Instituto de Estudios Bolivianos. Su aporte en esta edición, 4 ensayos de Franz Tamayo. Lo escuchamos, doctor. Gracias. Querría inicialmente hacer dos aclaraciones. En primer lugar, yo no soy coautor. Este libro que lo ven aquí, que es muy modesto, es muy corto y tiene el título de cuaderno de investigación, que es la colección del IEB, es de mi entera autoría. No he escrito con alguien este texto, es solo mío. Y todos los errores que pueda contener, todas las discrepancias a las que puede dar lugar, responsabilidad exclusivamente de mí. Entonces no es una coautoría. Y en segundo lugar, quiero aclarar también que no se trata de ninguna reedición. Es la primera vez que estos 4 ensayos se publican y lo hace el IEB. Esta es una obra que recién ahora el público va a conocer y que, aunque es muy breve, ustedes ven el grosor, son apenas 80 páginas, es la primera edición. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al doctor José Roberto Arce, mi profesor, a quien admiré desde hace poco menos de 40 años, casi 40 Ya, años, gracias. y mi colega después, y ahora mi cofrade en la Academia Boliviana de la Lengua, que es una institución dedicada al estudio de la lengua, evidentemente. Para mí es un honor que un erudito, un autodidacta de la talla de José Roberto se haya dado el trabajo de leer estas 80 páginas y de hacer tan excelente prólogo, con tanta información, con tanto detalle, que en el caso de José Roberto es indudablemente con un conocimiento profundo de cada autor que él menciona. Hablar de Tamayo como poeta, como sociólogo, como filósofo, como orador es sin duda muy ilustrativo y creo que este prólogo enriquece este modesto pero esforzado trabajo que he realizado durante 2 años y que ahora se cristaliza en esta publicación. Mi segundo agradecimiento es a la doctora Beatriz Rosels, quien ha auspiciado, después de 3 años que yo no publiqué ningún texto en el IEB, que este libro, pequeño cuaderno de investigación, como se llama la serie, vea la luz. A ella también mi agradecimiento, no solo por su esfuerzo administrativo de dar lugar a que haya esta necesaria y natural culminación del trabajo de investigación en el instituto, que es publicar lo que los investigadores realizamos, sino también por su muy conveniente presentación, que es también ilustrativa y que muestra también el esfuerzo, tal vez un poco pesado a veces, por el texto mío, digo,
de haber leído estas 80 páginas también. Bien, con esa presentación voy a leer un breve discurso que preparé para esta ocasión. Señoras y señores, los periodos de investigación de las gestiones 2018 y 2019 en el Instituto de Estudios Bolivianos, dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSA, han servido para que yo individualmente realice 2 proyectos sobre el pensamiento de don Franz Tamayo Solares. Los productos, remitidos oportunamente a la dirección como ensayos, constan en total de 4 textos que han sido editados para su publicación en la colección Cuadernos de Investigación. Se trata del número 15, difundido con el título 4 ensayos sobre Franz Tamayo, siendo una publicación institucional por ahora en formato digital, aunque también, como hemos visto, en formato físico. En 2018 hubo ocasión para que yo presente junto a varios colegas y estudiantes investigadores en 2 eventos académicos específicos organizados por el IEB y otras entidades, 2 ensayos del presente número. Se trata del segundo y el tercer ensayo de la investigación realizada en la gestión 2019 por una serie de imponderables de carácter mundial, nacional y universitario que se prolongan inclusive hasta hoy. Solo fue posible presentar de manera virtual parte de los resultados del primer ensayo que el lector tiene a disposición. Y el cuarto texto, ahora difundido digitalmente, no han sido expuestos en evento alguno de la entidad a cargo de la investigación multidisciplinaria en la Facultad de Humanidades. Mi interés por el pensamiento de Franz Tamayo y las temáticas relacionadas a su figura intelectual en la historia de las ideas de Bolivia se remonta a 3 décadas. El lector encontrará en la bibliografía al final del texto 15 entradas de mi autoría individual o compartida que específicamente o de modo referencial tratan sobre el escritor paceño. 5 libros y 4 artículos fueron publicados por el IEB, en tanto que 6 textos vieron la luz gracias a instituciones como la UNESCO, la carrera de Filosofía o la Academia Boliviana de la Lengua, entre otras. Si bien los 4 ensayos fueron redactados considerando el contenido autónomo de su objeto de estudio, cabe remarcarse que sus contenidos tienen una relación muy estrecha. Precisamente por su independencia, en algunos casos es posible que el lector advierta cierta repetición. Lo cierto es que se trata de la filosofía de Tamayo, su poesía, el proyecto político nacional que sustentó o sus ideas sobre la educación y la raza india, las posiciones que constituyen el núcleo fundamental de sus obras están vinculadas. En este sentido, si bien cualquier ensayo puede ser leído antes que los demás, es recomendable al final leerlos todos para una mejor comprensión de mi interpretación y valoración de tan insigne pensador y poeta paceño. Por eso también dedico el texto a la familia del insigne don Franz Tamayo. El primer ensayo publicado en este número titula La filosofía de Franz Tamayo. Radica en el esencialismo telúrico del pensador paceño, repetido por escritores y políticos de la época. Tamayo asume que la raza india sería recipiendaria de la energía nacional, manteniendo en la tierra y en el lenguaje rasgos indelebles, impermeables al devenir histórico. Así, sustentada por contenidos vitalistas, la filosofía de Tamayo contribuyó a definir la leyenda rosa que embellece el mundo prehispánico y exalta los valores aborígenes, desplegando una visión maniquea del mundo y una ideología clásica de visión simplista de la historia que aún hoy tiene aceptación e impacto en distintos estratos sociales y estamentos culturales de Bolivia. Con hipérboles racistas, Tamayo hizo una construcción intelectual de alta especulación sin sustento histórico, unilateral y autorreferencial, que argumenta la supuesta superioridad moral de los indios
en detrimento de mestizos y blancos. Pero la metafísica de la energía racial desconoce la complejidad social y las contradicciones de los procesos sociales y culturales, apareciendo apenas como el fundamento de una identidad americana útil para entusiasmar como filosofía política a concepciones ideológicas y prácticas colectivas que a título de la lucha perenne de los pueblos, la búsqueda de identidades inmutables y el colectivismo, recae frecuentemente en diversas expresiones totalitarias. Por lo demás, que Tamayo haya elaborado esta filosofía por sus tendencias paternalistas, por sus abstrusas elucubraciones metafísicas sobre el carácter y la energía nacional, la persistencia de la identidad y la resistencia india, denota el estancamiento y deterioro de contenidos, haciendo virulenta su repulsión al mestizaje y la aculturación. También denota su rechazo al intercambio y adoptar ideas, bienes y costumbres foráneas en procura de la interculturalidad, enriqueciendo el modelo civilizatorio. En fin, estos aspectos evidencian el enclaustramiento de su pensamiento ostensivo, del temor al cambio cultural, a la discusión plural y a la racionalidad, sobrevalorando el aislamiento político. El segundo ensayo publicado en este número es más breve que el anterior. Titula Poesía e Historia en Tamayo. Interpreta los aforismos del pensador paceño, los publicados en 1905 y 1924 con el título Proverbios sobre la vida, el arte y la ciencia, explorando sus concepciones filosóficas. Asimismo, valora la lírica y su poesía en general, descifrando la filosofía tamayana. Que la fuerza del bardo en su lírica sea inigualable, que se lo haya llamado el mejor poeta del modernismo, guardián de la mitología griega y latina, es motivo suficiente para interesarse en el fondo filosófico de su obra, rebosante de pulcritud formal, plenitud de riqueza léxica, audacia metafórica y profunda emoción existencial. Que adivine el ser de las cosas como bate de lo clásico y lo moderno, que la extraordinaria calidad de su canto mienta la energía eterna de la raza india, relampagueando la palabra como flagelo batallador, también justifica el análisis. Por último, poseen gemas poéticas y semillas de reflexión, aparte del deleite por el esplendor de la belleza, plantea apreciar su contenido filosófico y sus mensajes de vida. El tercer ensayo publicado en este número, el más breve de los cuatro, titula El Proyecto Nacional de Franz Tamayo. El contenido presenta el contexto histórico y político en el que Tamayo pergeñó los aspectos progresistas y regresivos de su pensamiento político. Por una parte, el ensayo valora su relevancia para la construcción de la conciencia nacional, pero también critica los contenidos de su filosofía de la historia, fácilmente dúctiles para instrumentarse en la realidad boliviana compleja y plural, siguiendo fines políticos inconfesables, tanto ayer como hoy. En este sentido, reivindicar a la raza indígena criticando al liberalismo y destruyendo sus innovaciones denota un sustrato autoritario proclive al racismo, el irracionalismo y la sustentación de concepciones antidemocráticas contrarias a la civilidad moderna y el humanismo clásico. Peor aún, Tamayo tendría que haber evitado lo que él mismo criticó, mostrar una patología de evasión de la realidad boliviana, ignorando las proyecciones históricas de las etnias aborígenes y proclamando ideas ficticias pletóricas de misticismo y especulación filosófica que no logran diseñar proyecto alguno con alcance y relevancia nacional. Finalmente, el cuarto ensayo publicado en el presente número titula Franz Tamayo, Educación, Racismo y Cultura Política. El texto argumenta sobre la cultura política de carácter racista subyacente en la filosofía de la educación de Tamayo, a partir de una sinopsis del contexto ideológico y educativo que motivó las críticas de Tamayo a la formación docente urbana, implementada como política de Estado por el gobierno liberal a inicios del siglo XX, por la fundación de la Escuela de Maestros y Preceptores de Bolivia en 1909 por el belga Georges Fuma.
El texto evidencia la crítica del escritor paceño como un riesgo, puesto que estimularía una cultura política racista. Aquí resulta de interés el estudio del bovarismo y su empleo político en Latinoamérica y Bolivia. Como otros autores, Tamayo usó el término para criticar ciertas actitudes de políticas educativas en particular y de gestiones de gobierno en general. Mi texto acota que la referencia bibliográfica dada por Tamayo está errada. Menciona a Théophile Gautier como creador del término bovarismo y no a Jules de Gaultier, a quien le corresponde la autoría de la palabra en su obra de 1892 titulada Le Bovarisme, la psychologie dans le développement